Vamos a continuar esta noche con el capítulo 14. Todavía estamos en el capítulo 14 de la carta o la epístola a los romanos. ¿Qué carta, hermanos, que siempre estamos diciendo que tiene ese profundo contenido y donde hemos podido estar avanzando? Ya vamos por este capítulo, ya casi que terminamos, y en cada palabra, en cada expresión de cada versículo, pues el Espíritu Santo nos permite ir siendo edificados. El Espíritu Santo nos permite ser a nosotros colocados en el ámbito que el Señor quiere que nosotros entremos. Y así es como en el capítulo 14, pues el apóstol Pablo, como lo hemos venido diciendo, está colocando las cosas prácticas, hermanos. No se olviden de eso. Está la vida práctica, la vida normal cristiana práctica, donde seguramente el apóstol Pablo estaba mostrando aquellos desequilibrios, aquellas situaciones difíciles que se puede presentar a veces en la relación de la comunión con otros hermanos, ¿no? Y como la carta estaba dirigida a dos grandes grupos, la carta estaba dirigida a creyentes cristianos gentiles y creyentes que venían del judaísmo también, que habían recibido el evangelio. Es muy probable que se presentara conflicto entre estos dos grupos. Era muy normal, digámoslo así, hablando de la naturalidad del ser humano, que se presentara conflicto, sobre todo para que ellos pudieran guardar la comunión, la reunión, para que ellos se reunieran como hermanos que somos, ¿no? Entonces, habían ciertas situaciones que se presentaban y uno se pregunta, bueno, ¿y Pablo cómo sabía estas cosas? Si Pablo, él no había ido a Roma, él no había estado en Roma todavía, pero muy seguramente cuando uno hace un estudio detallado, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta que él tuvo comunión con Aquila y Priscila, que eran esos esposos que habían sido deportados de Roma, pero ellos volvieron después a Roma, después de que se acabó esa persecución que hubo. Inicialmente, ellos volvieron a Roma, pero ellos estuvieron con el apóstol Pablo, ellos eran del oficio del apóstol Pablo, y seguramente ellos pudieron comentarle al apóstol Pablo las cosas como ellos las habían experimentado cuando estuvieron teniendo comunión con los hermanos en Roma. Es muy posible que el apóstol Pablo estaba atendiendo a estos asuntos justamente por la comunión que él tuvo con Aquila y Priscila, que era una pareja de hermanos en la fe preciosos que estuvieron llevando el evangelio y trabajando con Pablo, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que Pablo está viendo esa gran diferencia que se presentaba en los hijos de Dios cuando se trataban asuntos periféricos, asuntos que no eran doctrinalmente fundamentales, pero a veces por esos asuntos se presentan problemas entre los hermanos, y eso lo estuvimos tratando en la anterior enseñanza. Aquí Pablo estaba hablando específicamente sobre el comer, el tipo de alimentos, que si eran legumbres o que si eran vegetales o que si eran carnes. Estaban hablando de estos tipos de alimentos y estaban también hablando de los días que guardaban. Y esto lo habíamos dicho, ¿no? En la anterior enseñanza dijimos que cuando hablamos de estos días, como Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Estábamos diciendo que muy seguramente el apóstol Pablo estaba hablando entre los días que los gentiles tenían como ellos sagrados, días sagrados para los gentiles, y también los días sagrados de los judíos, los que pertenecían al judaísmo. Nunca dije que Pablo se estaba refiriendo exactamente solamente a la parte de los judíos. Cuando mencioné esto, dije que también estaban involucrados los días, seguramente que los gentiles los tenían como días especiales y que se presentaban conflictos en todos. Cada uno tenía como sus días que consideraban especiales. No sabemos cómo los gentiles estaban tratando de guardar también algunos días que habían retomado o que habían tomado como especiales para guardarlos para el Señor. Pero sí había un problema. La situación es que se presentaba un conflicto porque Pablo, conocedor del judaísmo, sabía que dentro del judaísmo habían unos días que se guardaban y que los judíos eran celosos también de guardar esos días. Y seguramente los gentiles no tenían tal costumbre.
Eso lo dijimos. Pero Pablo está tomando y está colocando todas esas situaciones diciendo que no podíamos nosotros desecharnos cuando encontramos hermanos que en su celo están guardando ciertos días, ya sea porque ellos todavía no tienen una completa comprensión de lo que significa la redención y la obra redentora en Cristo, y que uno tenía que tener paciencia. De hecho, Pablo, cuando habla esto de las comidas de algunos que no comían por razones religiosas, pues Pablo dice, hombre, no pelee usted o no ponga usted contrariedad contra un hermano si ese hermano cree que no debe, que debe comer es legumbres y que no debe comer cierto tipo de carnes de animales. No ponga usted eso en contradicho, porque Pablo dice que hay debilidad en la fe, debilidad en la fe. Y esa debilidad en la fe, él dice que es una debilidad que debe ser tenida en cuenta, sobre todo si usted es una persona más madura y que entiende que ese tipo de cosas no afectan su vida espiritual. ¿Estamos? Vamos a ir a... ¿Perdón? ¿Quién habló por ahí? ¿El hermano Adelmo? Amén, hermano, estoy confirmando lo que usted está diciendo. Ah, bueno, hermano Adelmo, qué bueno que usted ha estado allí siempre atento. Vamos Amén, entonces amén. hoy a avanzar al versículo 11 y 12. Los dos versículos los vamos a analizar, a pedirle al Señor que nos dé esa iluminación espiritual para seguir hablando sobre el tema que viene tratando Pablo, porque Pablo viene a decir que no está bien que yo juzgue ni que menosprecie a otro hermano por estos asuntos que son periféricos. Por eso voy a retomar desde el 10, ¿no? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Dice Pablo. O tú también, ¿por qué menosprecias? A uno les habla de juzgar al hermano, o sea, el que es débil en la fe, al ver que el otro hace tal cosa, puede juzgarlo, pero el que está maduro, más alto, más fortalecido en la fe, puede menospreciar al que está menos entendido en las cosas. Y eso nos pasa a nosotros, a usted y a mí nos ha pasado. Y yo sé que por eso en la iglesia del Señor se han presentado grandes divisiones. Han habido grandes divisiones en el cuerpo de Cristo porque yo no acepto tal cosa o porque yo veo algún asunto de la palabra, lo veo de una manera y otro hermano lo ve de otra manera. Y si no lo ve como yo lo veo, entonces vamos a tener problemas. Y yo creo que Pablo está llamando a que reflexionemos sobre eso y el Señor nos permite a nosotros también esta noche que tomemos reflexión de lo que nos ha pasado en nuestra propia vida y en nuestro propio caminar espiritual. Entonces dice el apóstol ahí en el versículo 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga esto, hermano, tribunal de Cristo. Voy a detenerme aquí un ratito porque esto del tribunal de Cristo creo que es algo que muchos hermanos de pronto no lo han trabajado, no lo tienen muy claro. Voy a tratar de dar una somera explicación, no vamos a profundizar, pero sí quiero que esto quede claro en algún aspecto en razón de lo que Pablo está diciendo. Esta expresión tribunal, él habla de un tribunal de Cristo. Esta expresión tribunal que ustedes viendo que está utilizando el apóstol Pablo es un término griego. La palabra griega para tribunal es la palabra bema. A ver, escuche bien, bema. ¿Cómo se escribe bema? B larga, E, M, A. Bema. Esa es la palabra griega de la cual se traduce como tribunal. O sea que en muchas congregaciones que se ha estudiado, y si ustedes lo han estudiado teológicamente, a este tribunal también de Cristo se le llama la doctrina del bema de Cristo o la bema de Cristo. O el bema de Cristo es que se le dice. Como les digo, no vamos a profundizar, pero Pablo tenía claro algo. Pablo tenía claro algo. Cada creyente, estamos hablando de hijos de Dios, debían en algún momento en el futuro
comparecer ante este tribunal o ante este bema de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Todos los hijos de Dios vamos a tener que comparecer un día delante de nuestro Señor, ante Él, para rendir cuentas. Oiga esto, no es que yo ya tengo a Cristo y ya soy salvo, siempre salvo y ya, ¡pum! Todo está ya consumado, listo para que yo el día que ya no esté en esta tierra me voy al cielo y haya hecho lo que haya hecho, ya no importa porque ya estoy en Cristo. Pues no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los hijos de Dios tendremos que comparecer delante de lo que se considera o la Biblia llama como el tribunal o el bema de Cristo. ¿A qué se refiere esto del bema de Cristo? Bueno, se refiere a un tribunal. Cuando se habla de bema, cuando los griegos hablaban del bema, ¿a qué se estaban refiriendo ellos? Bueno, ellos se estaban refiriendo a un tribunal cuyo sillón estaba ocupado por un juez, o sea, alguien que estaba en dignidad de juzgar, se sentaba sobre un sillón alto para juzgar y hacer juicio sobre situaciones. Entonces, ese bema se refiere, o ese tribunal, o ese sillón, se hacía referencia generalmente en dos situaciones. ¿En cuáles situaciones se utilizaba esa palabra bema? Para que usted lo tenga en cuenta. Número uno, la primera situación, ese sillón elevado, a veces se trataba o se encontraba sobre una plataforma con escaleras como las que tenía el trono de un rey. Los reyes se sentaban en sus sillas sobre un trono elevado y con escalones. Entonces, hoy podríamos hacer referencia como a lo que pasa en los estrados de los tribunales, donde se sienta un juez y donde el juez está como en una plataforma más elevada con relación a los que están acá abajo, a los que están el público y los acusados, y ese juez está más elevado que cualquier otra silla en la sala. Eso lo vemos nosotros todos los días, ¿no? En películas o en series, o si a usted le ha tocado comparecer de pronto a uno de este tipo de situaciones que tienen que ver con juicios. Entonces, el bema hacía referencia a veces a ese lugar elevado donde había un juez que juzgaba, y este juez tenía como todas las características de ser alguien digno, porque esto también era muy común en lo que lo tenían estos lugares altos, los tenían los reyes. La otra palabra, esta misma palabra también tenía que ver o se usaba mucho en referencia a los jueces y se hacía referencia sobre todo a los Juegos Olímpicos, hermanos, a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo así que a los Juegos Olímpicos? Usted sabe que en la época de Pablo ya se practicaban los Juegos Olímpicos. O sea, habían competencias donde participaban atletas, competidores, y el que daba como la corona al ganador o al vencedor de la competencia, pues era quien estaba sentado ejerciendo también la capacidad de entregar esas coronas, y él estaba en un lugar elevado. Nosotros sabemos que en la escritura, Pilatos, por ejemplo, cuando estaba juzgando el caso de Cristo por allá en Mateo 27, él tenía la potestad de estar en un tribunal y él estaba sentado en una silla igualmente cuando se juzgó a Cristo, y eso podríamos decir que era el bema de Pilato, o sea, el tribunal donde estaba Pilato.
Por allá también Pablo tuvo la oportunidad de comparecer ante otros tribunales, ¿no? Por ejemplo, Pablo estuvo ante el Bema de Festo o el tribunal de Festo. ¿Recuerda de Festo, este gobernante allá en Cesarea? Pablo tuvo que comparecer delante de él. También Pablo compareció ante el Bema de César o ante el tribunal de César. Por allá en Hechos 27, 24 habla eso. O sea que cuando Pablo utiliza esta palabra de todos compareceremos ante el tribunal, eso lo dice, ¿no? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí estamos en el finalcito del versículo 10. Lo que Pablo está diciendo, un hombre que había estado acostumbrado a estar en estos tribunales, ahora estaba dándonos la revelación a los hijos de Dios, a los creyentes, porque él estaba tratando de que los creyentes se juzgaban unos a otros, juzgaban las intenciones del corazón. Y Pablo lo que está diciendo es que no teníamos el derecho nosotros de juzgar las intenciones con las cuales los hermanos hacen las cosas, porque Dios es el único que ve los corazones. Y lo que Pablo estaba diciendo es que el Señor es el único que puede sentarse en el bema o en el tribunal para poder ejercer juicio de acuerdo a las motivaciones y a las intenciones del corazón que tienen los hijos de Dios. Nadie más tiene ese derecho. Usted ni yo tenemos ese derecho. Eso ya lo habíamos explicado también, creo que en la anterior enseñanza, cuando decíamos que nosotros podemos juzgar las acciones y las obras que nosotros vemos, pero no podemos juzgar las intenciones con las cuales las personas están haciendo las cosas, ni las motivaciones. El único que puede hacer eso, de ejercer un juicio justo porque conoce las intenciones y los deseos del corazón, es el Señor Jesús. Y entonces por eso está diciendo la palabra el apóstol Pablo. Pablo había tenido la experiencia de comparecer ante diversos tribunales. Él no tenía problema con eso. Usted sabe que él no tenía problema porque siempre que lo llevaban, a él lo llevaban por razones injustas. Siempre que Pablo compareció ante un tribunal era por acusaciones de los judíos de que él estaba pervirtiendo la ley y que él estaba dañando, digamos, siendo un instigador a que se hubiera una revuelta contra Roma, pero ellos les decían eso, pero lo que estaban era tremendamente llenos de odio para un apóstol Pablo que estaba permitiendo que muchos llegaran a conocer y a tener una comunión con Dios sin tener que pasar por todo ese legalismo judío. Y eso era lo que le preocupaba a los judaizantes que inculpaban a Pablo de que era un instigador, que era un provocador. Siempre lo acusaban de cosas falsas y Pablo no tenía ningún problema de ir ante esos tribunales y estar frente a cualquiera y explicar. Siempre Pablo utilizaba más bien sus defensas para llevar el evangelio a estos altos magistrados, ¿no? Entonces Pablo no tenía ningún problema en estar en estos tribunales, pero el único bema o el único tribunal que realmente le importaba a Pablo, ¿cuál era? El tribunal de Cristo. Ese sí, para Pablo era un tribunal que a él le importaba mucho. ¿Y por qué le importaba mucho a Pablo este tribunal? Para los hermanos, les hago esta pregunta. ¿Qué tanto nosotros estamos conscientes de este tribunal? ¿Sabía usted eso, hermano? Que nosotros tenemos que comparecer ante ese tribunal. ¿Usted está consciente, hermano, que va a comparecer ante la alta sala del tribunal celestial y que compareceremos delante del Señor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos una audiencia pendiente. El libro de la vida se abrirá y se juzgará lo que está escrito en él de usted. Hermano Wilson. Bueno, mi hermano, muy interesante, mi hermano, esa pregunta, porque el apóstol Pablo vuelve a tocar ese tema del tribunal con los corintios, allá en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pienso que tener conciencia de este tema, mi hermano, de que aunque ya hayamos recibido la salvación en un buen número de creyentes en el mundo, creo yo, por los que he conocido y por lo que yo también viví, no tener como presente que un día como hijos de Dios vamos a estar delante del Señor. Y como digo yo siempre, ¿cuántos podríamos salir avergonzados de su presencia? Porque tenemos que dar cuentas ante el Señor de lo que Él va a demandarnos como iglesia. Y creo que hay cierto estado de tranquilidad en el cristiano de vivir una vida, como podríamos decirlo bíblicamente, como en esa tibieza y en esa vida tranquila donde en realidad no nos damos cuenta el llamado que hemos recibido de parte del Señor a vivir una vida para Él, y que de verdad considero que en la vida de algunos, y también lo digo, es necesario que entendamos que no podemos tener una vida ociosa, una vida sin fruto. Y es algo que yo creo que allí es donde va a venir la parte que es importante enseñar, como Pablo así le permitió el Espíritu Santo, de que mostrar a la iglesia que un día vamos a estar delante del Señor, no para ser condenados o perder la salvación, pues lo entendemos claro, sino como dice aquí en los Corintios, que haya, dice, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Allí no vamos a tener la oportunidad de decirle, Señor, pues la verdad, perdóneme, denme una oportunidad. Creo que este es el momento, mientras hay vida y esperanza, vale más perro vivo que lo muerto, dice la palabra, de poder examinar cómo estamos andando. Y eso nos lleva precisamente, mi hermano, a algo importante, que creo que este mensaje de hoy es maravilloso. Es a examinarnos, mi hermano, y a evaluar cómo estamos hoy delante de nuestro Señor. Es lo que puedo decir, amado hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Wilson. Creo que va como anillo al dedo lo que estás diciendo, mi santo hermano, porque creo que de eso vamos a estar y seguir tratando en este momento. Y tú tocas un pasaje también que Pablo le refiere a los corintios en su carta, segunda carta a los corintios. Pablo les hace una amonestación y advertencia, justamente lo que tú acabas de decir. Vamos allá, segunda de Corintios 5:9, porque nos da la posibilidad de introducirnos a lo que está diciendo Pablo a los corintios en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9. Hermano Alexander. Que sí, pienso que lo que dijo Wilson es muy pertinente y nos tiene que de pronto quedar claros a todos, ¿no? Tú lo decías también, que esa palabra bema se relacionaba con esos jueces que estaban allá en los Juegos Olímpicos. Entonces imagino que esos jueces eran para las medallas o los premios que daban los ganadores de esas Olimpiadas. Entonces aquí Pablo y Wilson lo que está diciendo es lo mismo, ¿no? No vamos a ir a condenación, sino a recibir pues como esos títulos que el Señor está escribiendo en este tiempo. Gracias, hermano Alex. Aunque sí es cierto que el tribunal o el bema de Cristo no es para condenación, porque ya hemos recibido la salvación, pero hay algo ahí que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Ya vamos a ir un poquito más hacia allá. Vamos a leer 2 de Corintios 5:9. Dice, por tanto, procuramos, eso es lo que dice el versículo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo está hablándole a los corintios que deberíamos nosotros como hijos de Dios, en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos viviendo en esta vida, mientras hacemos nuestro peregrinaje por esta tierra, si somos hijos de Dios, nosotros, dice, tenemos que procurar o ambicionar, es otra forma como se traduce esa palabra, serle al Señor agradables. Esto es tremendo. Tenemos que agradar al Señor, porque no se trata, la vida cristiana no se trata de que nosotros nos agrademos a nosotros mismos,
sino que nosotros agrademos con nuestra vida, con nuestro obrar al Señor. Hermana Mari. Entonces nosotros tenemos que estar muy preparados, como decía el hermano Wilson, examinarnos, ¿cierto? Examinarnos cómo estamos realmente y para poder estar preparados. Y tengo una pregunta, hermano. No, a nosotros nos corresponde el tribunal de Cristo, ¿cierto? Porque creemos y todo. Pero a los inconversos les toca el trono, ¿cómo es? El trono blanco. Sí, mi hermano, así es como tú dices. Hay dos grandes comparecencias delante de Dios. Los creyentes hijos de Dios compareceremos delante del bema de Cristo o el tribunal de Cristo, pero un día todos los no creyentes, los inconversos, también tendrán que comparecer ante el trono, algo que se llama el trono, o se ha definido en la Biblia como el trono blanco, donde allí sí se va a definir radicalmente el destino de los inconversos. Hermano Harold Díaz. No te oímos porque tienes el micrófono cerrado. Sí, ya, hermano. Pues haciendo un complemento de lo que dice el hermano Alex, me encuentro aquí en el Romanos 8, que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí lo encierra todo, ¿no, hermano? Sí, ahí Pablo está dándonos una certeza de que en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo no se define nuestra salvación, no es un tribunal para definir nuestra salvación, pero es un tribunal para definir otras cosas. No podemos olvidar eso, que es un tribunal para definir otras cosas. No es nuestra salvación la que define, pero se definen otras cosas. Y eso es lo que vamos a tratar a manejar un poquito ahora. A ver, estábamos allí entonces en este pasaje de 2 de Corintios 9, donde está diciendo que nuestro caminar por esta tierra es un caminar que Dios ha estipulado para que nosotros ha provisto todo lo necesario para que usted y yo siempre estemos en un avance. Ese avance es lo que llama Pablo en Corintios el ir de gloria en gloria. Porque no puede ser que un hijo de Dios que tiene todo lo necesario para el desarrollo de la vida del hijo de Dios se quede atrapado, se quede frenado, se quede ensimismado, se quede aletargado, se quede caído. No, no puede ser. Y eso sí lo va a juzgar al Señor, porque si se te dio, ¿qué hiciste con lo que se te dio? Vamos para allá, un momentico, hermano. Y ciertamente Pablo dice por allá en Filipenses 3:8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este tipo de pensamiento, este tipo de actitud, este enfoque de la vida es el enfoque que le agrada al Señor. Y era el enfoque del apóstol Pablo, el cual le escribió a los filipenses allá en el capítulo 3. Se lo voy a volver a leer, porque este es el enfoque de un hijo de Dios que está caminando con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. ¿Tenemos ese enfoque, hermanos, de nuestra vida? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, y no, esto no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento relacional, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, porque delante de ese Señor es que tenemos que comparecer. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, por lo cual todos los hijos tenemos que comparecer ante el más alto magistrado de la corte celestial, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Cuánto de Cristo estamos interesados en ganar? Hay una ganancia, pero yo ya recibí la salvación.
Sí, ya recibiste la salvación, pero ahora tienes que ser lleno, vamos a decirlo de esa manera, de esa riqueza. Tienes que pedir que toda esa riqueza pueda fluir para ser expresada. ¿Cuál era entonces el punto de Pablo en este versículo aquí en Romanos 14? ¿Qué era el punto? ¿Qué era lo que él le quería decir a estos hermanos? Él les estaba diciendo a estos hermanos, bueno, ustedes, ¿por qué están colocándose en el lugar del juez? ¿Por qué usted está tomando un atributo que solamente le corresponde al único que juzga los corazones, al que pesa los corazones en balanza? A usted no le corresponde colocar en la balanza el corazón de ningún hermano. Tú no eres el juez, Cristo lo es. Ahora, Pablo también está queriendo decir algo. Bueno, tú que ves a tu hermano en esas debilidades, Pablo te está informando, no solo tu hermano será juzgado, tú también serás juzgado. Preocúpate de ti mismo para que tú puedas recibir el bien hecho de Cristo y ser recompensado. ¿Está oyendo, hermano? Vuelvo y retomo lo que estaba diciendo ahora el hermano. Recordemos que al hablar del tribunal de Cristo no estamos hablando de un juicio condenatorio, como lo estaba leyendo ahora el hermano en Romanos 8:1, cuando dice ninguna condenación hay. O sea, no hay un juicio condenatorio que resulta en condenación eterna. Este tribunal no se está definiendo la salvación eterna. El tribunal de Cristo no es para definir tu salvación eterna. Pero aquí sí se definirá qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes, porque en este tribunal sí va a haber una pérdida. ¿Me estás entendiendo, hermano? Amén. Esto muchos cristianos no le han puesto atención, muchos cristianos solamente le han puesto la atención a, bueno, vamos, no gano. Bueno, pero no solamente es que no ganas, sino que vas a perder también. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lleva a los hijos de Dios, cuando tú lees las cartas en Apocalipsis, detente a esas cartas de Apocalipsis, tú siempre te vas si te fijas bien, te vas a dar cuenta que esta carta está escrita y dirigida al grado de los vencedores, al grado de los vencedores. Habían cosas que no hacían vencer a los hijos de Dios. Habían cosas que eran un obstáculo para que los hijos de Dios vencieran. Habían cosas que sucedían, situaciones que hacían que los hijos de Dios no pudieran obtener. Ahora, te pregunto, si no hay vencedores, o si hay vencedores, perdón, ¿cómo se le llama a los que no vencen entonces? ¿Cómo se le llamaría? Perdedores. Eso es como obvio, ¿cierto, hermano? Perdedores. Perdedores. Si usted no gana, pierde. No es que, bueno, no gané, pero no pasó nada. No fui vencedor, pero no pasó nada. No, hermano. El Señor mire el contexto de la carta. Si usted lee las cartas de Apocalipsis, se dará cuenta cómo el Señor le dice a la iglesia, pero bueno, por un lado el Señor está felicitando en muchas de estas cartas, diciendo yo reconozco que tú esto, que tú lo otro, y después dice el Señor, pero tengo contra ti tal cosa, y si no te arrepientes, vendré y quitaré. ¿Se acuerdan que eso es lo que dice el Señor? Entonces, cuando estamos hablando de los hijos de Dios que van a comparecer delante del tribunal de Cristo, habrán ganadores, a los que la Biblia les conoce como los vencedores, pero también habrá perdedores. ¿Ah? Y si hay recompensas, quiero decirte que también hay disciplinas. Ay, hermano, pero ninguna condenación. No, tú eres un hijo, y si eres un hijo, no quiere decir que no seas disciplinado. Hermano Alexander. Bueno, ahí como recapitulando, mi hermana, se nos va quedando claro. Entonces, puedo ser salvo, mas no vencedor. O sea, puedo ganar la salvación, pero perder los galardones. Y eso sería, pues, también una pérdida, más o menos.
Sí, señor, ahí vamos recopilando. Y perder y también disciplina. Hermano Harold, tienes el micrófono cerrado. Perdón, es que estoy en el teléfono ahora. Entonces, al hablar de ganadores, ¿se refiere la palabra también a esas coronas de vida? Sí, señor. La palabra de Dios dentro de lo que nos habla de los vencedores, pues nos habla de galardones, nos habla de corona, nos habla de recompensa. Eso lo dice la escritura. Les dije que hoy no nos vamos a meter mucho en este tema, solamente quiero dejar algo dentro de lo que estamos tratando para que quedemos inquietos y después sigamos indagando. Hermana Luz. Amén, hermano, amén, gracias. Es que uno se apasiona. Hermana Luz. Sí, hermano, como dice también en 1 Corintios 3, del 12 al 15, ahí está muy claro cuando habla de que pues las obras serán quemadas y pues las que son en oro, plata, piedras preciosas, pues van a permanecer y las que son en madera y hojarasca no. En el 14 y el 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, está la recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea que ahí en esta de Corintios también Pablo muestra la recompensa y que también puede haber pérdida. Muy bien, hermana Luz. El número 2 es el hermano Alex y el número 3 el hermano Wilson. Bueno, entonces en el mismo contexto de las competencias, pues porque eso o sea, me da la sensación que Pablo siempre usaba ese tipo de ejemplos por lo práctico que son. O sea, que los que competían, por así decir, pues eran salvos, pero solo los 2 o 3 que llevaban el reconocimiento eran los vencedores, los otros eran perdedores. Estaban salvos, pero pues va a haber una pérdida y es como prepararse uno durante todo este tiempo para recibir esos galardones y al final no recibir nada. Bueno, sí, hermano Alex, es como usted que es docente. A ver, hermano, usted es docente. Entonces, allá llegó todo el año, estuvo con unos muchachos y esos muchachos habían unos súper pilas, súper dispuestos, siempre cumplían, siempre hicieron las cosas. Habían otros que cumplieron con la media, algunos perdieron materias, les tocó más duro, pero unos que sí, definitivamente, después de haber tenido materias pendientes y tener problemas para pasar el año, lo pasaron raspando, pero lo pasaron. Pero hay otros que definitivamente no pasaron el año. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a los que les fue muy bien, pues fueron premiados, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, honoris, yo no sé qué cosa, todo lo que tienen los colegios para impulsar y promover el buen hacer del estudiante. Los que pasaron raspando, pues nada, bueno, ganaste el año. Y los que perdieron, bueno, tienen que ajustarse porque les va a venir de los papás seguramente una disciplina. Y repetir el año, que es lo más doloroso. Bueno, esto está muy interesante, hermano. Yo sé que el tema da para mucho, pero vamos por partes. Hermano Wilson. Bueno, sí, me parece interesantísimo, mi hermano, este tema que sé que usted menciona, que de pronto profundizar en esto tan importante, considero yo. Me pregunto siempre, bueno, ¿qué será lo que vamos a perder? ¿En qué situación nos vamos a encontrar cuando no terminemos siendo vencedores? Qué bueno poder uno saber, porque como decían ahora del colegio, el alumno sabe que va a perder, ¿no? Que va a perder un año, que va a perder, tener que volver a repetir un año, que va a tener una disciplina por sus padres. Él sabe lo que va a perder. Pero nosotros, como hijos de Dios, hoy salvos, estamos en este cuerpo, en este momento, y que no sé cuántos meses o años me quedan de vida. O sea, tengo la oportunidad de prepararme para ese tribunal. Tengo la oportunidad y sentir un temor en mi corazón y tener un temor de Dios de decir que lo que vamos a perder no va a ser un año, sino que va a ser unas consecuencias seguramente que no van a ser buenas. Aunque tengamos la salvación, tiene que haber algo
que va a ser bastante complicado. Es la pregunta que siempre me he hecho. ¿Qué será lo que realmente Dios va a hacer con los creyentes que, digamos, fueron, como dice cuando Jeremy, vos no endurezcáis vuestro corazón? Y que realmente podamos caer en cuenta de que si estamos endureciendo nuestro corazón, eso va a tener unas consecuencias en ese día que estaremos delante de Él. Entonces, hermanos, sí, sabré que de pronto habrá un tiempo de tocar muy profundamente esto que me parece bien, porque creo que los cristianos necesitamos saber las consecuencias de lo que pasará con mi vida, si es en esta vida y en la venidera. Amén, hermano Wilson. Yo sé que ahí hay grandes interrogantes. A ver, hermano Germán. Y después la hermana Maite. Buenas noches a todos los hermanos. La verdad estaba escuchando, porque entré un poquito tarde, pero la verdad nos hace meditar bastante, ¿no? Y ahorita que los escuchaba, pues recordaba cómo nosotros miramos en la parte natural, cómo el hombre natural vive en una constante competencia unos con otros, ¿no? Cómo incluso el mundo y sus pensamientos alimentan eso, de que tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser exitoso, tienes que ser el número uno. Incluso pues la vida de una persona se mide de acuerdo a sus logros, pero siempre es en esa búsqueda de que el hombre se tiene que poner por encima de los demás y ser cabeza y no cola, hasta un término bíblico, pero aplicado de una manera totalmente distorsionada. Pero yo veo aquí cómo el Señor dejó en el corazón del hombre también como ese espíritu, ese deseo de competencia, pero despojándonos de ese egoísmo y despojándonos de ese yo, y cómo entender entonces la diferencia entre esa competencia de la cual habla el Señor, de esa carrera que tenemos que correr de la fe, de esos galardones, de todas esas cosas, cómo aprender a diferenciarlo de lo natural, ¿no? Que de lo del hombre caído, porque ahí es donde puede haber un engaño. Entonces, pues el hombre natural vive para sí mismo, para acaparar, para atesorar, para ponerse por encima de los demás, pero como nosotros, entendiendo realmente que nosotros ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor, es entender que ahora estamos al servicio del reino, al servicio de Dios, y que ya no buscamos gloria para nosotros mismos, sino que buscamos es la gloria de Dios, porque el hombre natural se alimenta de gloria para sí mismo, pero el hombre espiritual se alimenta es de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y estamos dispuestos a ser despojados de nosotros mismos, a no vivir para nosotros, sino a vivir para el Señor, a vivir para sus santos, pues yo creo que vamos saliendo de ese egoísmo, vamos saliendo de ese individualismo, y también vamos comprendiendo que no es solamente el Señor hacia arriba, sino que también es el Señor alrededor de nosotros, dispensado en los hermanos, que hay un pueblo de Dios que también necesita que nosotros vivamos para Él, manifestando ese amor en su pueblo, que entendamos que hay unos intereses del Señor, no solamente en su iglesia, sino en los que están perdidos, pero que han de ser añadidos también. O sea, es definitivamente una vida donde en la medida que yo soy despojado de mí mismo y de todos esos intereses del hombre caído, pues realmente yo puedo obtener un galardón verdadero y un galardón completo, pero entendiendo que tiene que haber un despojo total del yo, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Germán. Hermana Maite. Buenas noches, mis hermanos. Qué lindo estar aquí, verlos a todos. Buenas noches, Carlitos, y para tu familia también, qué lindo. Y pues estaba viendo y recordando acerca de lo que tú acabas de decir sobre el tribunal de Cristo, porque eso nosotros lo estudiamos con Martica en el discipulado y me trajo ahorita a memoria algo bien importante, que dice que el Señor juzgará las obras de calidad, dice las palabras, los secretos ocultos del corazón, y Él juzgará obras, tanto las buenas como las malas. Y estaba ahorita repasando mis anotaciones, y qué lindo es saber que cuando uno le sirve al Señor, pues le tiene que servir de todo corazón.
dice que el apóstol Pablo nos daba ese consejo de hacer todo con un buen ánimo como para el Señor. Entonces aquí en Colosenses 3, 23, 24 y 25, Él nos anima a eso. Y lo que tú decías, que importante, porque no es solamente ir y pararse allá a ver qué galardón voy a recibir, no, pues tenemos que aprender a ver cómo es que está nuestro corazón, cómo es que estamos nosotros, aún siendo hijos salvos, cómo es que vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismo. Entonces, wow, dice uno, bueno, pues sí, tenemos que cuidar, ¿no? Que cuidar ese camino también de santidad en el que vamos caminando todos ahora, para que nosotros cuando cuando lleguemos al tribunal de Cristo, pues podamos recibir algo, ¿no es cierto? Un galardón, pero Señor, enséñanos a hacerlo, porque de pronto a lo mejor nosotros lo estamos haciendo mal, pero qué hermoso es recordar esto. Y eso quería compartirles a ustedes, mis hermanos, porque qué hermoso es el saber todo esto. Así es que ahí se los dejo como inquietud. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana Maite. A ver, un hermano más que también levantó la mano, el hermano John Freddy. Sí, hermanos, para no alargar más, es muy fácil, hermano. Dios nos está dando a un hermano que saca su tiempo, prepara todo, pero eso es un 30%. El 70% es de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser autodidactas espirituales si queremos llegar a esos galardones. Tenemos que buscar la salvación. Acuérdate que la salvación es individual. En este momento estamos recibiendo solamente el 30% que el hermano nos está compartiendo. Entonces, si somos autodidactas espirituales, yo sé que vamos a lograr esos galardones. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Tener en cuenta que esos galardones no son como los que nosotros recibimos en la universidad o en el trabajo. Son muy fáciles de perder por cualquier pensamiento, como le pasó a Moisés. Cualquier cosita lo podemos perder. Era todo, muchas gracias. Gracias, hermano John Freddy. Bueno, ahí él nos está dando la interpretación de lo que él entiende y es pues interesante lo que cada uno ha mencionado, porque cada uno ha mencionado, creo, cosas que están contenidas en lo que el Señor quiere que entendamos. Por ejemplo, el hermano nos está diciendo, Germán nos está diciendo que es una carrera, que sí es una carrera, pero ¿cómo entender esa diferencia entre la carrera del mundo, de los que compiten en este mundo, donde este mundo está centrado en la competencia del uno contra el otro, con relación a lo que estamos viviendo en el Señor? Bueno, en el Señor también hay una competencia, por supuesto, pero quiero decirte que la competencia no es contra otro, contra nadie, la competencia es contra ti mismo. Hay una competitividad contra tu vieja naturaleza que quiere imponerse y tú ganas o pierdes de acuerdo a por quién tú eres dominado y gobernado. Allí está la competencia, mi hermano. Esa es la verdadera competencia. Y entonces todos nosotros estamos en una competencia, pero no contra nadie, sino contra nosotros mismos. ¿Quiere decir algo el hermano Adelmo? Amén, hermano. Buenas noches. Para complementar también aquí con un versículo de Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces aquí nos está mostrando el Señor a través de Mateo que nosotros tenemos que violentarnos, tenemos que
ser más diligentes, esforzarnos para poder obtener ese galardón y ser los vencedores. Es que lo que nosotros debemos tratar de hacer es no conformarnos con como estábamos hablando, que la salvación no se pierde, pero entonces tenemos que estar allí, ser siempre muy diligentes para poder salir adelante, para ser esos vencedores, así como Cristo venció. Entonces, si Él está en nosotros también podemos vencer, pero tenemos que ser de la mano. Eso tiene que ir de la mano de Él. Eso es lo que quería yo aportarles, hermanito. Gracias, hermano Adelmo, tienes toda la razón. Este tema, como les digo, es muy interesante porque a veces queda mucho en muchos puntos y con una visión muy corta. Aquí estamos tratando de abarcar un poquito, pero como decía el hermano John Freddy, como para provocar a los hermanos solamente a que comiencen a interesarse, a decir, oiga, yo quiero entender un poco más esto. Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Y bueno, creo que el Señor aquí nos está dando un poquito de luz, porque el hermano Wilson dice, bueno, ¿y qué es lo que se pierde? Porque finalmente en el mundo todo el mundo pierde y se da cuenta que si pierde el año, pues tiene que repetirlo y va a tener consecuencias. Bueno, la pérdida aquí, hermano Wilson, solamente y para todos los hermanos, para que lo tenga como referencia, esto tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con su gloria. Tú puedes perder mucho de la gloria. Lo que se pierde es gloria y lo que se gana es gloria. Ahí te dejo nada más eso para que lo medites. Fíjense ustedes ahí en el versículo 11, Pablo va a seguir diciendo de que no nos juzguemos los unos a los otros, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el versículo 11 Pablo dice, porque escrito está. Ustedes saben que Pablo cuando habla y hace referencia al escrito está, es porque hace referencia a algo que está en la escritura. Pablo era un hombre que tenía conocimiento de todo lo que era el antiguo pacto, con todos sus libros, la Torá, los profetas mayores, los profetas menores, bueno, todo eso lo conocía Pablo. Y él sabía que en Isaías decía algo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Cuando usted se va al libro de Isaías 45:23, por supuesto que va a encontrar la referencia, ¿no? Por mí mismo, dice el Señor, hice juramento, porque el que está hablando es el Señor a través de Isaías. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así lo refería Isaías. ¿A qué estaba haciendo referencia Isaías? Él estaba haciendo referencia a un llamado a la salvación a todos los hombres en todo lugar. Cuando usted lee ese Isaías 45, el versículo 22, mire que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el versículo 22, el punto principal de Isaías, ¿cuál es? Hay salvación para todos. Pero en el versículo 23, el principal es, todos tendrán que rendir cuenta. O sea que Pablo de allí es que él saca esto de que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios, ¿no? Dice, toda rodilla se flexionará y se doblará. Los que se niegan a doblar su rodilla ante en el Salvador, ante el tiempo presente, lo que Pablo está discerniendo, dice, doblarán más adelante su rodilla ante el juez de jueces y señor de señores. O sea que el doblar de rodillas es para todos. Isaías habla de eso, del doblar la rodilla todos. Ahora, ese doblar de las rodillas, nosotros, cuando leemos este pasaje, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, nosotros generalmente aplicamos esto solamente a los inconversos. Dese cuenta de algo. ¿Por dónde tiene que comenzar esto que está diciendo aquí la palabra de Dios?
¿Solamente esto está dirigido hacia los de afuera o esto está dirigido primero hacia los de adentro? A los de adentro. ¿Qué dice El de la adentro. Esto está dirigido, ¿por dónde comienza esto? Esto, pues si nosotros somos los hijos, pues esto primero tiene que comenzar por casa, porque a nosotros los hijos se nos está demandando un grado de sometimiento a la cabeza y el reconocimiento del gobierno de Cristo en la vida de los hijos de Dios será una medida, escuche bien esto, subrayelo, hermano, el reconocimiento del gobierno de Cristo en la vida, en su vida, porque usted es un hijo de Dios, será una medida que definirá muchas cosas para el futuro glorioso. Los grados de gloria y de honra están marcados por esta circunstancia. ¿Qué? Esta es la respuesta del hermano Wilson. ¿Qué se pierde? Los grados de gloria y de honra están marcados por esta circunstancia. ¿Cuál circunstancia? El reconocimiento del gobierno de Cristo en la vida de cada uno de nosotros será una medida, una medida. ¿Qué tanto usted reconoció el gobierno de Cristo siendo un hijo de Dios? Por eso es que esto de doblar la rodilla comienza por la casa, porque todo hijo de Dios debe de llegar a ese nivel de entender quién es el que está dentro de él. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús hablaba por allá en el Sermón del Monte? Ustedes me llaman a mí que soy Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo les digo? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y eso se lo está diciendo a quién, a los inconversos. Se lo está diciendo a los hijos, a los que han nacido de nuevo, a los que lo tienen a él dentro, pero que todavía no han defenestrado su gobierno, sino que todavía, a pesar de tener al hijo, están sometidos bajo su propio gobierno y eso va a ser juzgado. ¿Estamos, hermanos? Ahora esto no lo estoy diciendo yo. Esto está ahí el mismo Pablo lo está tratando al comienzo de la carta a los romanos. Cuando usted lee el capítulo 2, a ver, voy a invitarlo a usted que tome ese capítulo 2 de Romanos, del versículo 5 al 11. Esto se le está hablando a los romanos, o sea, a los creyentes, judíos y gentiles. Esto lo está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Te lo voy a leer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso no solamente es para los de afuera, sino también para los de la casa. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué es lo que buscan esos? ¿Qué es lo que buscan esos que están queriendo tener ese gobierno de Cristo, que están sujetos, que están en esa obediencia y que están caminando? ¿Qué es lo que buscan, según lo que dice aquí en la palabra? Gloria, honra e inmortalidad. Imagínese usted, hermano Adelmo, dice aquí, no lo digo yo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, hijos de Dios contenciosos. ¿No conoces hijos de Dios contenciosos? ¿O sí? ¿Los conoces o no? ¿Te has topado con esos hijos? Sí. Hijos de Dios que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, son salvos, tienen al Señor, pero andan como quieren, descuidadamente, desobedeciendo. Pero a los que ira y enojo, ¿qué les espera? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea que Pablo estaba diciendo, esto es para todos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. No hay acepción. O sea,
Este pasaje que está utilizando Pablo acá en Romanos capítulo 14, cuando dice que toda rodilla se doblará, parecería que ese pasaje que cita Pablo solo lo aplicamos en el campo de los no creyentes o inconversos, pero no deje pasar este detalle. Pablo se lo está aplicando a los creyentes romanos. Esta carta es para los creyentes, judíos y gentiles romanos, porque se lo está dando a ellos. ¿Estamos, hermanos? Donde el énfasis está sobre todos. Cada creyente doblará su rodilla ante Cristo en su tribunal y todo creyente confesará y reconocerá su absoluta autoridad, la absoluta autoridad de Cristo como el juez supremo que debía de ser en la vida de cada hijo de Dios. Hermano Germán. La verdad, este versículo 8 produce temor, ¿no? Porque dice, pero ira y enojo, y estamos hablando a los de la casa, porque aquí le está hablando a judíos y a gentiles convertidos, ¿no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Cristo y Él está en nosotros, ¿no? Y dice, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, cuando nosotros teniendo al Señor, como decía la hermana ahora, pues no caminamos en esa justicia y en esa verdad, pues estamos en contienda contra el mismo Señor. Y como más adelante en el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Entonces, pues parecería pues ligeramente de que tiene que ver con lo que nosotros hagamos, ¿no? Como que si fuera por las obras. Pero nosotros sabemos que ese hacer no significa lo que nosotros hagamos dependiendo de nuestro concepto de bueno o malo, sino en esa permanencia en el Señor, ¿no? Porque esa fue la pregunta que le hicieron los judíos a Jesús, y cuál es la obra de Dios y cuáles son las obras que tenemos que hacer, y creo que es por allá en Juan 6:29, si no estoy mal, que él le dice que creáis en el que él ha enviado. O sea, siempre el Señor los aterrizaba y los hacía que ellos lo miraran realmente a él. Entonces eso también nos pasa a nosotros, ¿no? No es que yo voy a determinarme o que la escritura se contradiga y aquí esté diciendo que sea por las obras, sino que siempre hay una obra que es ser guiado por el Espíritu Santo y que es permitir que la realidad de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Y si no, pues dice la escritura que estamos en contienda con Dios y que hay ira y enojo aún siendo hijos. O sea que eso también trae consecuencias y disciplina para nosotros. Bueno, gracias, hermano Germán, porque pues estamos hablando de que ahora con el ejemplo del hijo que perdió el año, por el hecho de que perdió el año no significa que ya no es tu hijo y lo desheredaste y lo sacaste de la casa, no. Por eso la salvación no es que la vas a perder, porque esto del tribunal de Cristo no es una condenación donde se está diciendo si tú eres hijo o no eres hijo, ya tú eres hijo. Y el hijo, con más razón, tiene que dar cuentas, hermano Wilson. Sí, mis hermanos, aquí en el capítulo 2 nos llevó usted, mi hermano, Romanos, del versículo 5, 2 versículos antes, me parece que nos muestra en realidad lo que usted decía, si el juicio comienza, digamos, debe comenzar por casa. El Señor ha tenido paciencia para con su iglesia, para con nosotros, nos está dando tiempo para arrepentirnos. Lo voy a leer en una versión 3 y 4. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. O sea que Dios está llamando a su pueblo a una vida completamente entregada al Señor, rendida a Él. En realidad lo que usted decía ahora, ¿qué tanto de Cristo realmente hemos permitido que Él gobierne sobre nosotros, de que Él sea el que esté reinando en nuestras vidas? Y eso es exactamente lo que estamos siendo llamados de parte del Señor, y que tenemos tiempo porque todavía estamos vivos de arrepentirnos para ponernos a paz con el Señor. Bueno, tremendo el hermano Wilson, esa versión que nos lee, creo que nos aclara mucho.
O sea, déjenme ustedes cuenta, hermano, de la tremenda responsabilidad personal que tenemos al haber recibido al Hijo de Dios, al Santo de los Santos, al Señor de Señores, al Rey de Reyes. Él vive dentro de ti. Así como estamos tan faltos de entender que Él es nuestra realidad, a veces estamos más lejanos de entender que Él es nuestro Señor, porque apenas nos quedamos a veces con la parte del entendimiento de que Él es nuestro Salvador. Y ya, sí, Él es tu Salvador, pero no te olvides que Él, en primer lugar, debe reconocerlo como tu Señor. Entonces hay una responsabilidad personal donde cada uno, dice la palabra de Dios, cada uno dará cuenta de sí mismo. Yo no daré cuenta por ti. Yo no voy a dar cuenta por ti, hermano. Tú no darás cuenta por mí. Libérate también de eso. Cada creyente estará como un individuo delante de Dios. En este sentido, sí, yo tengo que olvidarme de la otra persona, de lo que hizo o cómo sirvió. El problema es tu responsabilidad, no la responsabilidad de otros. Lo digo esto porque, ¿cómo le parece que a través de mi vida y mi caminar con el Señor, me he encontrado con personas que ciertamente tuvieron situaciones incómodas con otro hijo de Dios, llámese pastor, líder o lo que sea? Algo que le pasó o algo que lo sucedió, pues hizo que esa persona de pronto comenzara a dejar los caminos o abandonara los caminos del Señor. Y yo me he encontrado con esas personas y de pronto les he manifestado o les he hablado acerca de su necesidad de seguir el camino y siempre le echan la culpa a otra persona, ¿no? No, eso que me hicieron, sí, es que yo no creo en esos cristianos que me dañaron, que yo no sé qué, que mire lo que me hicieron, fue tan duro que yo no creo en esos cristianos, ya no creo en ese cristianismo. Bueno, quiero decirte una cosa, no te olvides que sí, hay situaciones que se presentan muy malas, que no deberían de haber ocurrido, pero por una situación que hace un hijo de Dios, eso no te esgrime a ti después que cuando comparezcas delante del tribunal de Cristo, tú digas, no, yo no seguí tus caminos porque este otro me hizo a mí esto y yo por eso yo dejé de confiar y yo ya no creo, porque así me lo han expresado esas personas. No, yo ya no quiero saber nada de eso, de que vida cristiana, porque esto, la gran pregunta es, ¿serán hijos de Dios esas personas? ¿Llegarán y alcanzarán? Y si son verdaderos hijos de Dios, ¿tendrán la suficiente recompensa del Señor o para ellos decir no? El Señor les va a decir, uy, sí, pobrecito, ¿cómo te dañaron? ¿Cómo te hicieron? Hiciste bien en no seguir mis caminos. Una cosa es lo que le pueda hacer al hombre, pero usted no puede por eso llegar a dejar al Señor en su caminar por lo que le haya pasado, por lo que le haya ocurrido, por la experiencia que haya usted vivido. No es la razón para que usted no siga buscando al Señor, porque el Señor tiene que ser buscado por usted, porque usted de todas maneras tendrá como individuo la responsabilidad de presentarse delante del Señor, porque si usted es un hijo de Dios, a usted se le ha entregado mucho. Cada creyente es personalmente responsable ante Cristo y debe dar cuenta de sí mismo. Hermanos, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera de los hijos de Dios cuando nos presentemos delante del gran trono? Que nos presentemos aprobados por su vida, que permanezcamos mientras estamos en este transegar, mientras estamos como en este peregrinaje, que permanezcamos en Cristo, que Él es nuestra vid, nuestra fuente de la vida, para que en su venida, como dice por allá Primera de Juan, no nos sintamos avergonzados. ¿Se da cuenta, mi hermano? Qué lindo, qué precioso, qué maravilloso, qué gratificante que en aquel día podamos escuchar de los labios del Señor, bien hecho, siervo. Aquel que murió y resucitó por mí pueda decir, bien hecho. Lo voy a llevar un momentico a Mateo 25, por favor. Vaya usted a Mateo 25 y rapidito para que no perdamos el hilo. Mateo 25. Ya llegó allí en Mateo 25, es facilito. ¿Cuál versículo?
Versículo 21, léamelo, hermano Adelmo. 21, aquí está, dice el Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermano Adelmo. ¿Le gustaría a usted escuchar eso de los labios del Señor de señores y Rey de reyes con relación a usted? Claro, hermano, ese es mi deseo, mi más grande deseo. Profundamente deseo eso. Amén. Pero así como él dijo eso, él también dijo otra cosa. Lea el versículo 26. El 26 dice así, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sigo ahí? ¿Y el 30? El 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ay, ay. A ver, hermanos, centrémonos. ¿Está diciéndole la mitad de la parábola el Señor a unos y la otra mitad a otros, o se lo está diciendo a los siervos? ¿Me explico? Porque usted dice, no, el Señor no. Bueno, si yo no gané, pues no pasó nada, no gané. Simplemente me siento como un perdedor, el buen perdedor, como la canción. Pero aquí está diciendo que si va a perder o no, o me estoy equivocando. ¿Cómo lo llamó a uno? ¿Cómo al que hizo lo correcto? ¿Cómo le llamó? Siervo, fiel y prudente. Prudente. ¿Y al que no? Malo. Buen siervo y al siervo inútil. Inútil. ¿Qué le hizo al uno? Siervo. ¿Qué le hizo al buen siervo? ¿Qué le hizo al buen siervo, hermanos? Ahí está escrito. Sobre mucho te pondré. Amén, amén. Sobre mucho te pondré. Eso entrar en el gozo de su Señor. Usted no le da eso como oiga, que me coloquen a mí en un lugar alto, ¿eso no te da gloria y honra? Amén. Ahora, ¿qué le dijo al que perdió? Bueno, ahí está la respuesta, hermano, que quería. Echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso, que usted hizo, la pregunta que usted hizo, esto no es para personas, porque hay doctrinas donde se dice que esto no es para salvos, pero usted hoy nos lo está ratificando, mi hermano, que le está hablando aquí es a los siervos, a su iglesia. En ambos casos está hablando de siervos. Todos tenemos que entender que somos siervos en cuanto a todos administramos una vida que se nos ha dado gratuitamente. ¿Lo entendiste? Te lo voy a volver a repetir. ¿Por qué somos siervos? ¿Por qué el Señor nos llama siervos? Porque todos somos siervos en cuanto a todos administramos en nuestra alma una vida que se nos ha dado gratuitamente. Es algo que se nos ha regalado en nuestro espíritu y a todos se nos entrega la misma vida. A todos se nos da la misma buena semilla, a todos se nos da la buena vida de abundancia contenida en esa semilla, a todos se nos da por igual. No tenemos excusa de decir que a uno le diste más de esa vida que a otro. No, pues es que al hermano Carlos le diste más de esa vida, a mí no me diste tanto. ¿Podemos decir eso delante del Señor? ¿O a todos se nos da lo mismo? Amén, amén. A todos se nos da lo mismo, mi hermano. Muy bueno ese punto tan importante de quedar como que no, algunos hermanos porque Dios les dio más y como a mí no me ha dado mucho, pues yo con lo que hago con eso es suficiente y hago más de lo que de pronto. Pero en realidad esto es algo muy importante de entender y hoy lo ministraba aquí en casa con mis hijas, precisamente estos versículos del talento que se entrega y que se ha enterrado y no se multiplicó, no se llevó a los bancos, como dice la palabra del Señor. Es muy importante examinarnos, como dijo el Señor, escrito por el mismo apóstol Pablo, que nos examinemos, que nos miremos con diligencia realmente cómo estemos andando y no realmente ser tan necios de no mirar en mi vida cómo Dios la esté viendo, cómo Dios la esté calificando, cómo vamos sobre ese siervo, buen siervo o siervo inútil. Y la verdad no estamos llamados a ser
seres, hombres, después de que se nos ha entregado esa vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, para tenerla ahí reposando en nuestras vidas y no expresar esa riqueza, esa vida abundante que se nos ha dado. Amén, hermano Carlos, muy bueno. Siga predicando, mi hermano, que está muy bueno. Bueno, en relación a lo que se nos ha dado, hay dos parábolas. Te lo voy a repetir. En relación a lo que se nos ha dado, la Biblia, el Señor habló de dos parábolas que parece que fueran lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Cuáles son esas dos parábolas? Labrador y la cizaña. No. Parábolas en cuanto a lo que Dios nos ha entregado, en cuanto a lo que nos ha dado y lo que Él viene a pedir. A ver, hermano Alex. Esas parábolas son las parábolas de las minas y los talentos. Amén. Usted cuando lee... Perdón, hermano Carlos, que le interrumpa y que el hermano Javier había levantado la mano. Ah, bueno. Hermano Javier. Buenas noches, mi hermano Carlos. No, era para acotar ahí con respecto a la parábola de los talentos, que aunque en la parábola se le da diferentes cantidades a cada uno, en lo material, en lo espiritual, a todos se nos da el mismo espíritu. Claro. Entonces, por eso es que por eso quiero hacer la diferencia entre la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Porque la parábola de las minas, que es muy igual, porque habla de las consecuencias que se reciben de lo que usted ha recibido. Si usted se da cuenta, en la parábola de la mina, a todos se les da la misma cantidad de minas. Esa parábola está más relacionada con la salvación, con lo que estamos hablando ahora. Pero la parábola de los talentos está referida a las provisiones especiales que el Espíritu reparte para ser usadas especialmente por cada uno dentro de la casa. Y por eso es que es particular para cada uno y cada uno dará cuenta particularmente, es decir, de aquello que se me confió particularmente. No quiero que usted se confunda. La parábola de las minas es la que se refiere más a lo que estamos hablando ahora, de la salvación. A todos se nos da lo mismo, a todos se nos da la misma semilla, a todos se nos da la vida abundancia contenida en esa semilla, a todos se nos da por igual. No tenemos excusa de decir que a uno le diste más que a otro. Lo que sí cambia en el caso de los talentos es que las provisiones son especiales, porque a uno se le repartió uno, a otro se le repartió, ¿cuánto dice? 2 y a uno 5. 5. Esas son provisiones especiales. O sea que dentro del tribunal de Cristo vamos a tener esas demandas de por los que se nos dio como total, como lo que se nos dio en particular. ¿Cómo le parece? No se vaya a perder, hermano. ¿Estamos? Hay como un silencio. A ver, el hermano Alex. Creo que vale la pena aclararle un poquito más, Carlito. Entonces, la de las minas, y corrígeme, la de las minas va dirigida a la salvación, o sea, va más dirigida como al espíritu. Sí, señor. Y la de los talentos va más como dirigida a la santificación, o sea, al alma. Sí, señor. Sí, señor. Hermana Maite. Carlitos, yo tengo aquí algo porque ahorita, pues cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo, pues allí, pues el Señor Jesucristo nos va a retribuir o a no. Pero aquí en la palabra dice algo bien importante y yo creo que aquí como que creo que se clarifica un poquito lo que estamos hablando. Dice, si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, su obra podrá verse claramente el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea,
se verá revelada y probada por el fuego. Si alguno, dice, si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Dice eso, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. O sea que el Señor como tal, pues nos tomará a cuentas todo lo que Él nos ha dado. Sí, Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer, porque si bien es cierto, nosotros tendremos que ir delante del tribunal por nuestras obras, buenas o malas, pero allí Él juzgará todo esto. Sí, ¡Wow! Señor. Esto ya es más tenaz. Bueno, para que ustedes y más de cuidado, porque aquí también se refiere a la salvación, Carlito. Porque la última parte que se leyó en Mateo 25 dice que si no ha sido un siervo fiel, olvídate, pues ¿a dónde va a ir? Al fuego y al crujir de dientes, o sea que se va al fuego eterno, al fuego, ¿no es cierto? Bueno, ahí no está hablando de fuego eterno, está hablando del... Perdón, de fuego, o sea, al crujir de dientes, que eso será un sufrimiento tenaz. Bueno, pero ahí cabe decir, pues que igual, de una u otra manera, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Bueno, ahí lo que estamos viendo, como tú dices, porque el Señor lo está diciendo, también Pablo en los Corintios dice que él mismo será salvo, aunque como por fuego. O sea que hay algo, el fuego es para acabar con algo que no es. Algo que debería haber recibido gloria y honra, pueda que no tenga tanta gloria y tanta honra como la que debería haber tenido. Entonces parece que, según lo que el Señor nos está hablando, es que va a haber un juicio en ese tribunal del trono blanco, en ese tribunal, sí se van a juzgar, porque Pablo dice que se van a juzgar las obras buenas y las malas. Y las malas, no solamente dice que las buenas. Y entonces, de acuerdo a eso, cada uno recibirá su recompensa porque Dios es justo y con sus hijos es justo. Y algunos recibirán más y otros recibirán menos. Y el que recibirá menos, que debía de haber recibido más, pues recibirá una recompensa menor y también habrá alguna carga, algo que el Señor va a hacer debido a que debió haber recibido más y no recibió tanto como debería haber recibido. Con esto yo no quiero que ustedes se llenen, hermanos, de miedo, porque no es esto, sino que nosotros entendamos que Dios es justo y que nuestra salvación en el Señor, lo que nos ha entregado es tan rico, estamos llenos de tanta riqueza que el Señor quiere que nosotros estemos atentos a recibir más de Él para poder expresar más de Él, porque finalmente de eso dependerá nuestra gloria y nuestra honra. Eso es lo que creo que quede en medio de todos nosotros. ¿Qué podría ser más satisfactorio, hermanos, que lo que Pablo dijo por allá en 2 de Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, esto que dijo Pablo se convirtió en el consumado en la vida del apóstol Pablo. O sea, esta frase es la expresión que nos da el resumen de una vida de entrega completa al Señor, una vida consumida delante del Señor. Pablo era consciente que vivió su vida con la expectativa permanente que el Señor vendría en cualquier momento, y eso hacía que compartiera la misma expectativa del apóstol Juan y la misma perspectiva que mostraba el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2-3. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan capítulo 2, 3?
versículos 2, 3. ¿Qué dice? ¿Me lo lee el hermano Adelmo? Amén, hermano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El 2 y el 3. Primera de Juan, capítulo 3, 2, 3. Sí, hermano. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. A ver, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, 3. Es el 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo lo que vivió también el apóstol Pablo, que había una expectación por su venida, por la venida del Señor. Esa esperanza o ese esperar la venida del Señor no es solamente una instrucción para que tengamos una información escatológica. Sí, un día va a venir el Señor, sino que es la advertencia amorosa. Oiga bien, es la advertencia amorosa de un padre que está dirigiendo a sus hijos a que asuman una posición que le corresponde a hijos maduros que pueden guardar las cosas de la casa, porque el padre tiene confianza en ellos. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Me escuchó? ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo amaba la venida del Señor, y como él amaba la venida del Señor, como él estaba atento a esa venida del Señor, ¿qué es lo que dice aquí? Somos hijos de Dios, dice primera de Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se acuerda de lo que hemos estado hablando? Cuánta gloria y cuánta honra hemos acumulado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, la esperanza de que el Señor viene, se purifica a sí mismo así como Él es puro. El esperar la venida del Señor no es solamente una instrucción de una información escatológica, sino que es la advertencia amorosa de un padre que está dirigiendo a sus hijos a que asuman una posición. ¿Pero cuál posición? La que le corresponde como a hijos maduros que pueden guardar las cosas de la casa. ¿Por qué? Porque el padre tiene confianza en los hijos maduros. Y eso es lo que espera el Señor de todos nosotros, hermanos, que usted y yo podamos ocuparnos de su casa, no como el cristiano que se sienta y pasan los años y solamente sentado calentando una banca, sin saber, sin entender cuáles dones le fueron dados. Y le fueron dados dones y no los utiliza. ¿Y qué pasa con el que no utiliza los dones? Parábola de los talentos. ¿Y qué pasa con el que tiene la vida de Cristo y tiene la vida del Señor en él y sigue permaneciendo en sus pecados? O también le espera parábola de las minas. Esto es hermoso. ¿Estamos, hermanos? ¿A quién le está haciendo la exigencia el Señor? El Señor le está haciendo, que Él es el Padre que está haciendo esta exigencia a hijos maduros. Él no haría esta exigencia a niños inmaduros, incapaces de comprender la dimensión de la encomienda. Y Él espera que todos llegamos a madurez para que nos podamos encargar de los asuntos. Y dentro de encargar los asuntos es ministrar y administrar la vida que se nos ha entregado. Hermano Germán.
Pues yo retomo un poco eso que nos habla de la venida del Señor, porque el apóstol decía pues que me purifico, ¿no? Y Pablo decía que me está guardada la corona de justicia. Entonces, si realmente, o sea, pienso que nosotros la expectativa del cristiano no debe ser por cómo se mueven las cosas de este mundo, por qué rumbo están tomando, sino porque digámoslo de esta manera, porque la agenda de Dios se cumpla. O sea, si yo estoy en la expectativa de que el Señor va a volver, yo estoy aprovechando los tiempos, yo me purifico, yo me santifico, yo estoy al servicio de la justicia de Dios, y eso pues tiene que cambiar mis expectativas y mis prioridades en esta tierra. Y esa venida, pues sabemos que va a haber una venida física a los ojos de todo hombre, ¿no? Y dice que todo ojo le verá y que toda lengua confesará, y ahorita leíamos, y que toda rodilla se doblará delante del Señor. Pero también hay esa venida donde primero el Señor nos llama a reunirnos con Él. ¿Cuántos hay que no parten con el Señor? Y ese también es el día del Señor para cada uno. Pero si yo realmente estoy entendiendo que de una o de otra manera como cristiano esa es la expectativa mía, pues yo creo que el enfoque de mi vida tiene que ser totalmente diferente, por aprovechar esta temporalidad en que vivimos para ganar cada día más del Señor y obtener cada día esa búsqueda, ese galardón completo. Pienso que a veces se nos olvida eso, y lo digo yo en primera persona, porque a veces nos distraemos mucho con cosas que no debemos estar distraídos, y perdemos de vista esa expectativa santa de que el Señor va a venir, y estamos perdiendo tiempo valioso de nuestra salvación. Bueno, gracias, hermano Germán. Yo creo que esta enseñanza nos ayuda un poquito a enfocarnos y, como tú dices, a ver priorizada nuestra vida, porque las decisiones que tomamos aquí pues son trascendentes. Nosotros ya no somos hijos de lo no trascendente. Toda la decisión que nosotros tomamos acá sobre esta tierra tiene una trascendencia. Y ahora pues tú estás viendo un panorama que nos puede parecer muy lejano, pero de todas maneras todos tendremos que comparecer ante esa realidad, porque la Biblia dice que todos compareceremos al tribunal de Cristo, sino que antes se nos decía, no, solamente vamos al tribunal y bueno, no gané, no, de pronto no hice mucho, pero bueno, yo soy salvo, siempre salvo y no pasa nada. Bueno, yo quiero decirte que sí pasa. No te quedes con eso de que no pasa. Sí pasa. Estamos diciendo que el tribunal de Cristo no es para definir tu situación de salvación eterna, pero si hay pérdida va a haber dolor, si hay pérdida va a haber lloro, si hay pérdida va a haber crujir de dientes. Eso yo sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces no es para que tú te asustes, sino para que tú digas, hombre, sí, hay una realidad, y es que es natural, ¿no? Así como lo estaba hablando ahora el hermano. Uy, perdí el año. O sea, que el hijo que pierde el año porque se echó a la locha de la vagancia, como usted lo pueda llamar, entonces él va a salir reído y va a decir, no, no me pasa nada, eso no, papá, no pasa nada. Bueno, si eso pasa, entonces tienes un mal padre, porque yo creo que el padre que ama a su hijo sabe lo que tiene que hacer. Cuando le dio todo, se esforzó, el papá estuvo ahí atento a pasarle, a entregarle todo lo que él necesitaba. El hijo pedía algo, bolígrafo, el hijo pedía recreo, ahí está el papá. El hijo pedía cuadernos, ahí está el papá. El hijo pedía transporte, ahí está el papá. El hijo pedía lonchera, ahí está el papá. Y al final de año, no, papá, no, ¿qué va? Yo perdí el año, no pasa nada. ¿No pasa nada? Yo creo que sí pasa, ¿o no? Con esto me despido, hermanos, en esta noche. Quiero darle gracias al Señor. Se nos fue la noche muy rápido. No pensé que se nos iba a ir tan rápido. Le doy gracias al Señor. Y como les dije, no trato estos asuntos ahora profundamente porque pues no es el espacio. No es el espacio de la carta que estamos leyendo. Pero bueno, el Señor nos dará el privilegio de pronto de volverlos a tratar más detalladamente.